Buenos días, esto es Micro Abierto, la radio interescolar. Estamos aquí en el Colegio San Viator, los alumnos de cuarto A de la ESO. Hemos preparado un programa lleno de noticias. Tengo aquí a mi lado a mi compañero. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Irene. ¿Qué te parece si vamos a conocer a nuestros primeros periodistas? Vale, me parece bien. Somos Alba Oviedo, Alejandra, Hilary, Nicolás, Rubén, Paula, Cristina, Sergio, Alba Martín. Ya nos conocemos todos, así que empezamos. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from my... Vamos con nuestra primera noticia, el terrorismo. Hola, muy buenos días. En el día de hoy vengo a hablar sobre el terrorismo. Como ya sabemos y conocemos, el Estado Islámico, también conocido como ISIS, está asolando nuestro mundo y su principal fin es volver a los orígenes del Islam. Los principales focos del terrorismo se encuentran en Oriente Medio, en países como Afganistán, Siria y Libia, pero en Europa podemos observar cómo cada semana desactivan núcleos importantes de captación de niños para la Guerra Santa, como ellos denominan. En mi opinión, creo que el terrorismo y los que actúan a favor de él deben de ser controlados y desactivar las células. Vemos como cada poco tiempo atacan importantes ciudades europeas y en cualquier momento pueden ser la nuestra. Y ahora, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? Ahora daré paso a mis compañeras Cristina y Paula, que se encuentran en Nueva York. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Muy bien, buenos gracias. días. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Un atropello múltiple en Times Square. ¿Crees que se trata de un atentado como el de Niza? La policía no lo puede confirmar aún, pero la declaración del autor del atropello no da ninguna pista, alegando que escuchó voces que decían que cometiera el incidente porque él debía morir. El acusado se encontraba bajo el efecto de la droga. Además, había sido detenido anteriormente por conducir ebrio y por amenazar a otro ciudadano con un cuchillo el pasado mes de marzo. Es bastante sorprendente ya que el acusado prestó sus servicios a la Armada estadounidense hasta 2014. La policía investiga las causas del crimen, que ha cobrado 22 heridos y la víctima mortal de 18 años. Las autoridades siguen investigando el hecho y se está tramitando la condena a la que tendrá que enfrentarse este residente del Bronx con ascendencias dominicanas. Bien, muchas gracias. Seguimos en Nueva York y ahora damos paso a otra noticia que es sobre el muro de Trump. Así es, muy buenos días. Estamos aquí con Nicolás Polo para hablar de un tema actual que está revolucionando el mundo entero. Hola, muy buenos días. Pues bueno, el muro ya se ha comenzado a construir y según dice Donald Trump, lo pagarán los mexicanos. Se estima que el muro tendrá aproximadamente unos 3.000 kilómetros de largo y unos 4 metros de alto. Han habido numerosas manifestaciones en su contra a lo largo de todo el mundo. ¿Cuál será el coste de este muro? Actualmente los 1.000 kilómetros de muro han costado unos 7.000 millones de dólares y en el momento que se finalice la construcción el precio rondará los 11.000 millones. Además, el muro atravesará terrenos privados y estos, al tener que ser comprados, aumentarán el coste final. Según algunas fuentes de mercado informan, el muro finalizará entre 2018 y 2022 y el sueldo promedio de los obreros será de 28,42 dólares la hora. Y bueno, ya que estás allí, ¿cuál es tu opinión acerca de todo esto? Pese a su elevado coste, me parece una buena forma de reducir el número de inmigrantes ilegales y la delincuencia que estos realizan. Bueno, vamos a ver qué opinan otros compañeros sobre la construcción del muro. Sí, bueno, yo opino que este muro no está bien pensado porque separará familias, parejas. Muchas gracias, Rubén. Bien, seguimos con más noticias. Por ejemplo,
El juego de la ballena azul. Hablaremos de un tema viral entre los adolescentes, el cual trata de un juego llamado La ballena azul. Este juego se basa en la relación entre los jugadores y los administradores. Consiste en una serie de tareas dadas por los administradores. Los jugadores las deben completar, por lo general una al día, algunas de las cuales implica hacerse cortes en los brazos. Algunas tareas se pueden dar de antemano, mientras que otras pueden ser dadas por los administradores el mismo día, siendo la última tarea el suicidio. Se cree que el primer caso se produjo en el 2015, en Rusia. El juego fue creado por un ruso llamado Philip Budeikin, un ex estudiante de psicología que fue expulsado de la universidad. Budeikin afirmó que su propósito era limpiar la sociedad, empujando así al suicidio a quienes consideraba inútiles. La ballena azul empezó en 2013 como F-57, uno de los nombres del llamado Grupo de la Muerte. Se han dado casos como, por ejemplo, en Río de Janeiro, una madre impidió el suicidio de su hija que estaba involucrada en el juego. Un niño de 17 años en Bauro escribió en Facebook: "La culpa es de la ballena", minutos antes de intentar saltar desde un paso elevado, siendo rescatado por los bomberos. En febrero, dos adolescentes en Rusia, Yulia Konstantinova, de 15 años, y Verónica Volkova, de 16, se arrojaron desde lo alto de un edificio de 14 pisos, en Siberia, después de llevar a cabo las 50 tareas que les enviaron. Antes de arrojarse, Yulia y Verónica dejaron mensajes en sus páginas de redes sociales. Yulia publicó una foto de una ballena azul y escribió "The End". Verónica ya solía publicar cosas como "¿Sientes que poco a poco te vuelves un inútil?". El día de su muerte escribió "El sentido se pierde. Fin". Un dato interesante es que en relación a este juego, un brasileño llamado Sao Paulo creó un movimiento llamado Ballena Rosa, que se convirtió en viral y contó con el apoyo de cientos de voluntarios. El movimiento se basa en tareas positivas que valoran la vida y luchan contra la depresión. Bien, ahora vamos a dar paso al tema de los jóvenes y el alcohol, muy habitual hoy en día. Buenos días, queremos hablar de la influencia del alcohol entre la juventud. El consumo suele iniciarse a los 13 años y medio. El porcentaje de chicas que beben es mayor al de los chicos, porque desde nuestro punto de vista ellas se creen más mayores de lo que realmente son. Aunque las chicas empiecen a beber antes, la cantidad que ingieren es mayor en los chicos, aunque empiecen a beber más tarde que ellas. Las formas que tienen los jóvenes de beber son muy distintas. Algunos hacen botellón porque son menores y no pueden beber en lugares públicos, y otras utilizan juegos que se realizan en grupo para emborracharse. El alcohol está muy presente en nuestro alrededor y muchos jóvenes han sufrido comas etílicos e incluso muertes. Todo esto se produce porque en nuestro entorno no siempre estamos seguros y a veces nos rodeamos de malas influencias o simplemente personas por las que nos dejamos influenciar. Los expertos también advierten el no beber con el estómago vacío, ya que pueden provocar problemas en nuestro organismo, especialmente en el estómago. Nosotras pensamos que los jóvenes tendrían que saber controlarse, que al beber más no va a hacer a nadie mejor, y el no beber peor. A nosotras no nos gustaría sufrir ningún tipo de percance por estos motivos. Por eso, pensamos que los adolescentes deberían concienciarse más en ello. Seguimos el programa con nuevos periodistas y más noticias. Vamos a ello. Enrique, Carla, María Fernández, Victoria, María, Elena, Nuria, Paula, Gonzalo, Óscar y Arantxa. Comenzamos con la primera noticia, que es la adicción a la tecnología. buenos días. Hoy trataremos un polémico tema de actualidad, la adicción a las nuevas tecnologías, sobre todo hacia el móvil, que según el periódico La Vanguardia, de media estamos alrededor de 3 horas mirándolo. Gonzalo, ¿podría darnos su opinión como informado del tema? Tal como revelan recientes informes realizados sobre la población española, 4,7 millones de personas confiesan estar enganchadas más de 5 horas al día a Internet, sobre todo los jóvenes menores de 25 años. Estos, como marcan las encuestas, dedican hasta 4 horas y media a los dispositivos móviles diariamente. Los expertos recomiendan que los jóvenes deberían plantearse algún tipo de dieta digital. El último dato que muestra el estudio es que un 93% de la población tiene un smartphone. Tras haber visto estos datos, opino que, como hemos mencionado anteriormente, los jóvenes deberíamos tomar un descanso de redes sociales e intentar reducir el tiempo que pasamos utilizando las nuevas tecnologías. ¿Y qué opinas, Óscar?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, de reducir las horas que se dedican a estas tecnologías. Además, así se podrían dedicar más tiempo a otras actividades como leer o salir al aire libre. Pero, por otro lado, también pienso que cada día es más necesario hacer uso de estas tecnologías para trabajar o simplemente para realizar algún tipo de trabajo escolar debido a su sencillez y rapidez para conseguir información. Continuamos con la tecnología, en este caso los videojuegos, fundamentales hoy en día en muchos adolescentes. Hola, buenos días. Vamos a hablaros de un tema de actualidad que nos ha parecido interesante, como es el colectivo LGBT en los videojuegos y su progreso, ya que no está consolidado en la sociedad, a pesar del avance que ha logrado integrar más en la sociedad a este colectivo. Aunque en muchos videojuegos ya se han introducido varios personajes menos estereotipados pertenecientes a este colectivo, tienden lamentablemente a ser personajes secundarios. Según las palabras de Mikel Calvo, desarrollador vasco de videojuegos, también aclara que hay nuevos avances como posibilidad de elegir orientación sexual o género en ciertos videojuegos, que ofrecen vivir una aventura donde puedes tener romances con personas del mismo sexo. Mikel Calvo, también miembro de Gamer, con esto quiere visibilizar la diversidad y la identidad sexual en los videojuegos. Por otra parte, hay un punto fundamental para reclamar un mayor número de personajes del grupo LGBT en los videojuegos, y es el compromiso de las empresas creadoras del ocio digital. Tienen que crear espacio en sus juegos libres de homofobia en las que la diversidad sexual y de género esté representada en los mismos, y que esto no suponga un debate mayor que el que hay en el mundo real. Poco a poco, a través de canales minoritarios, serán la clave para lograr juegos protagonizados por colectivos de LGBT. Para finalizar, Mikel Calvo concluye con que hay que crear nuestros propios videojuegos para contar nuestras propias historias. ¿Consideráis vosotros que estáis un poco enganchados a los teléfonos móviles? Yo creo que sí. Sí, bastante. Sí. ¿Quizá nos quita tiempo de los estudios? Sí, porque cuando te quieres poner a estudiar, pues ves un mensaje y lo quieres contestar y pues no prestas atención al estudio que tienes que realizar. O asimismo las redes sociales te enganchan y no puedes dejarlas. Sí. Bueno, y ahora hablando de los estudios, pasamos a la educación en España. En muchos países del mundo, más en concreto en España, nos encontramos con un sistema educativo cada día más obsoleto. En nuestra opinión sobre este tema es que en la mayoría de centros educativos de España se da más teoría que práctica. Es decir, nos valoran por lo que aprendemos de memoria que por lo que aprendemos y entendemos diariamente. Nosotros pensamos que desde pequeños en el colegio nos enseñan a seguir una estructura de estudio monótona. Es decir, damos una serie de contenidos y de ello nos examinamos. Este método nos hace fijarnos más en la nota numérica que en lo que aprendemos. ¿Por qué desde pequeño no nos enseñaron a cooperar o desarrollar nuestra imaginación? En conclusión, pedimos que se haga un pacto educativo del partido político que se encuentra en el poder, ya que una de las posibles causas de este problema en la educación es el cambio de gobierno en España. ¿Estáis a favor o en contra de los deberes? Hombre, yo creo que mandar muchos deberes deprime al alumno porque tiene que estar encerrado en casa haciendo ejercicios todo el rato. Y vamos, yo creo que es mejor estar sin hacerlos y salir un rato a la calle, poder divertirte y disfrutar, que estar toda la tarde encerrado estudiando y haciendo deberes. Yo opino que es contraproducente, ya que, como ha mencionado antes mi compañero, se nos valora más por lo que aprendemos el día a día, me refiero de memoria, para sacarlo en un examen, en vez de lo que aprendemos todos los días. Creo que los deberes también quita parte del tiempo que podemos dedicar al estudio para solamente dar una pequeña parte de práctica. Yo no estoy a favor de los deberes, pero creo que de vez en cuando un poco tampoco está mal para repasar lo que damos en clase siempre que no sean cantidades muy grandes y nos quiten mucho tiempo de tiempo libre. Nuria, ¿qué opinas sobre los deberes? A ver, yo no estoy a favor, pero es como ha dicho Paula, a veces deberíamos hacerlos para practicar un poco para que no se nos olviden las cosas. ¿Y tú, Elena? Pues yo opino más o menos lo mismo que Arantxa, que los deberes muchas veces nos quitan tiempo libre de ocio para estar en la calle con nuestros amigos. María, Victoria. Yo opino que los deberes no nos deberían quitar tiempo que tenemos por la tarde de hacer otras actividades extraescolares, sea música, sea deportes, ya que no podemos realizar lo que nos gusta de verdad. Yo no estoy a favor de los deberes, pero sí pienso que a veces sí es conveniente hacer algo de repaso, porque decimos que vamos a estudiar por la tarde, pero luego al final te enrollas, como has dicho antes, con la adicción al móvil y luego no haces deberes, no practicas y el estudio al final no se hace.
Y bueno, ahora que se acerca el veranito, pasamos a las bebidas refrescantes con y sin azúcares. Buenos días, mis compañeras y yo vamos a hablar de la obesidad referida a los refrescos con y sin azúcar. Mucha gente cree que los refrescos sin azúcar son más sanos y engordan menos que los que la llevan. Los refrescos light o cero no llevan azúcares añadidos, pero aún así contienen otro tipo de conservantes y calorías que no ayudan en nada a llevar una alimentación saludable. Generalmente las personas tienden a consumir bebidas de este tipo, light o cero, pensando que no les va a afectar tanto y que no van a engordar de igual manera. Una universidad de Estados Unidos ha estado investigando. Se revisa una docena de estudios publicados en los últimos 5 años que examinaron la relación entre el consumo de refrescos de dieta o bebidas con endulzantes artificiales y sus efectos en la salud, explorando así el lado amargo de uso de los mismos. En resumen, excederse con las bebidas light o cero no es tan sano como nosotros pensamos, pues pueden provocar grandes riesgos para la salud y problemas cardiovasculares. Les vamos a hablar de un tema muy cercano a nosotros, pero tampoco desconocido, la extinción de la ballena. Es cierto que puede sonar un poco irónico decir que las ballenas pueden llegar a extinguirse ya que no tienen depredador natural. Esto se debe a los problemas creados por el hombre. Por ejemplo, los militares afectan a su bienestar con sus instrumentos de navegación como el sonar o el radar. Las personas que estudian sobre ellas temen a que las maten antes de llegar a los 7 años, que es su edad mínima de reproducción. Este sería un motivo más de su extinción, por lo que se estudia otras formas de reproducción sabiendo que su periodo de incubación es entre 10 a 16 meses para una sola cría. La Fundación Mundial para la Naturaleza, es decir, la WWF, se dedica a informar a la gente y que sea consciente de la situación. También denuncia la caza ilegal y la venta ambulante de su carne, aunque muchas personas no tendrán acceso y se alimentan normalmente de ello, por lo que se estudia dificultosamente un acuerdo. Hay que saber que de los 15 tipos de ballenas que existen, solo 5 están en peligro de extinción. Una causa más que se está estudiando para evitar su desaparición son sus rutas de migración, para evitar la contaminación de los barcos petroleros en ciertas zonas marítimas. En conclusión, mi compañera y yo podemos decir que si cada uno de nosotros apoyamos este tipo de programas o recaudamos dinero para este tipo de esfuerzos, poco a poco podemos conseguir una gran mejoría. A continuación, un tema un poco similar, las orcas y los delfines. Recientemente se ha prohibido en Francia el poder tener orcas y delfines en cautividad. Esto significa que ya no se podrán capturar ni adquirir ninguna especie más. Los propietarios de zoos y acuarios se han quejado de esta nueva ley, pues podría significar el final de este tipo de negocios. Estas medidas, emitidas por la ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, introducen controles muy estrictos sobre la reproducción de estas criaturas marinas. Además, se intenta evitar que se droguen a los animales en acuarios y así poder acabar con los espectáculos de animales. Los dueños de las instalaciones tendrán que aumentar al menos en un 150% las piscinas, con el objetivo de evitar el contacto directo de los animales con otros especímenes. Además, el contacto con el público estará prohibido. Esto es peligroso tanto para los animales como para los humanos, ya que los animales acostumbrados o por instinto a nadar en grandes espacios en libertad no pueden hacerlo estando en piscinas de tamaño de bañeras. Los animales nadan en círculos sin fin y esto les produce estrés y agresividad, lo que les convierte en potenciales amenazas para sus cuidadores y las personas que interactúan con ellos. Además, ha sido estudiado y demostrado un comportamiento suicida por parte de los animales, que les lleva a volverse locos y quitarse la vida golpeándose la cabeza contra las paredes de sus tanques, negándose a comer y no subiendo a respirar a la superficie a propósito. Esperamos que esto inicie un movimiento que acabe con estos negocios y espectáculos. Vamos con la última parte del programa.
Sí, nos vamos ahora con los deportes. Hola, soy Gemma. Hola, yo Denise. Y vamos a hablar del terrible accidente de Nicky Hayden, el expiloto de MotoGP, actual piloto de Superbike con el equipo Red Bull. Fue atropellado el pasado 17 de mayo por un coche mientras iba con un grupo de amigos en bicicleta por la localidad adriática de Rimini. Según el hospital de Maurizio Bufalini de Cesena, Italia, confirmó que los politraumatismos le provocaron un gravísimo daño cerebral. Hace varios días el estado del piloto seguía siendo muy grave y se encontraba en la unidad de reanimación con pronóstico reservado, pues no respondía a estímulos cerebrales y se le mantenía consciente mediante una máquina. El pasado domingo, en la celebración del Gran Premio de Francia de MotoGP, los pilotos rindieron homenaje a Nicky Hayden con el lema "Go Nicky", y los equipos como Yamaha lucieron mensajes de apoyo al actual piloto de Superbike. En las redes sociales, las cuentas más importantes como Yamaha Racing y España MotoGP mostraron sus mensajes de apoyo al excampeón del mundo que estaba luchando por su vida. Sin embargo, ayer recibimos la triste noticia de que el expiloto de MotoGP estadounidense fallece en Italia a los 35 años. Sin duda una triste noticia, vamos a seguir con el deporte. Hola, muy buenos días, mi nombre es Alejandro y bueno, voy a hablar un poco sobre la violencia en el deporte, específicamente en el fútbol. Me voy a centrar sobre todo en los datos de las últimas semanas. Hace poco hubo una brutal agresión a un árbitro de primera regional. El pasado 10 de mayo de este año, un jugador de un equipo vasco fue sancionado con 12 partidos por escupir al árbitro. Pero no solo hay datos de violencia en las ligas inferiores, sino también en ligas de élite, como por ejemplo en el partido de vuelta de semis de la Champions, que enfrentaron al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Se registraron un total de 25 heridos, entre ellos 5 policías. Como opinión personal, pienso que la violencia en el fútbol y en el deporte en general se debería de erradicar, ya que todo se creó con la intención de divertir y entretener. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora tenemos una última noticia que nos la presenta Jorge. Buenos días, hoy voy a hablar de un tema que no se le da la importancia que se le debe dar. Quiero hablar de los precios de las entradas de fútbol, especialmente en España, y más concretamente en el equipo Real Madrid. Comparando precios con otros equipos de otros países, donde el precio máximo no pasa de 90 euros y que aquí en Madrid ese precio sea la entrada más barata, me parece incoherente. ¿Por qué las cantidades son tan diferentes si en los dos casos vamos a ver el fútbol? Es excesivo que por una sola entrada tengas que pagar 300 euros. Con esto pido que la FIFA o UEFA, que son entidades importantes de fútbol, pongan unos mínimos y máximos en precios para que no se desorbiten demasiado y porque más del 60% no se puede permitir económicamente ver un partido de fútbol en España en el siglo XXI. Gracias. Bueno, y antes de acabar el programa, vamos con algunas recomendaciones. Yo recomendaría ver mañana mismo o este fin de semana la película de Fast and Furious, porque es muy buena, está llena de acción y entretenida.